cuándo se podrían ver las señales positivas y de cuánto fue el dato de diciembre según las consultoras, Meli? Ahí está la pregunta del millón, ¿no? La semana que viene vamos a estar conociendo el jueves de la semana que viene el dato de inflación de lo que fue diciembre. Por lo menos las consultoras económicas lo que dicen es que hubo un aumento de precios de entre el 25 y el 30% mensual. Para que veamos un poco a lo largo de la historia. Eso, ¿no? Claro, Claro, exactamente. Pero uno, viste, Sí, se sí. acostumbra a la inflación, pero es el dato más alto de los últimos 30 años. No veíamos un dato similar desde 1991, cuando la Argentina estaba saliendo de la hiperinflación. Sin embargo, esta dinámica alcista que cobraron los precios va a seguir presente. Ese es el problema. Se están desregulando muchos precios de la economía. Por ejemplo, recordemos que las góndolas teníamos precios justos, teníamos prepagas congeladas, el boleto del colectivo estaba congelado. Que ya es el pasado. Exactamente. La nafta. Todo eso empezó Todo a ajustar aumenta. en diciembre y va a seguir aumentando, sin ir más lejos. Esta semana vimos aumentos en el subte que van a seguir con las audiencias. También va a haber audiencias para las tarifas de servicios públicos, como puede ser la electricidad o el gas. Entonces esos aumentos van a continuar, por más de que vienen ya impactando en el bolsillo de los argentinos. Por eso lo que dicen es que la dinámica, por lo menos vamos a seguir viendo un 20% de inflación por ahí en enero, tal vez en febrero, y que tal vez si sigue y el plan de Milei funciona, en marzo volveríamos a niveles del 10%, que igual son los valores que venía teniendo el ministro de Economía, Sergio Massa, pero que siguen siendo valores totalmente imposibles de manejar en una economía. Recordemos que cuando uno se fija, la inflación anual de la mayoría de los países tienen un solo dígito. Claro. Y nosotros tenemos 2 dígitos en tan solo un mes. Igual, Sí. yo creo, a ver si nos puede sumar Darío también en este punto, Milei firma si solo un mes tiene 30 y empieza a bajar, pues muchos pensaban 30 el primer mes, 45 el segundo, porque los aumentos más grandes, por ejemplo, de combustible los tuvimos en enero. En enero tuvimos 2 de los aumentos más grandes de combustibles, el aumento de las prepagas, siguen llegando los aumentos a las Transporte. góndolas también, en el transporte. servicios. O sea, Milei aspira a que sea el mes más alto de diciembre y que después mínimamente estabilizar lo que empiece a bajar. Totalmente, esa es la apuesta de Milei, sabe que iba a impactar y que iba a doler en el bolsillo de los argentinos, lo dijo desde sus discursos como candidato a precandidato presidencial y lo sigue afirmando hoy. Tenés una dinámica de precios que estaba con una dinámica muy alta y sin embargo estaba todo congelado. Entonces vos seguías teniendo una inflación del 12% cuando la economía estaba prácticamente congelada, por decirlo de alguna manera, porque el gobierno, para tratar de anclar los precios, hacía eso. Mantenía un tipo de cambio virtualmente congelado en los 350 pesos, cerraba con los supermercados acuerdos de precios, cerraba Claro. congelamiento de combustibles y todo eso en el gobierno de Milei se acabó. Vamos a hacer que haya un libre mercado, que haya oferta y demanda y sin embargo va a haber un impacto fuerte en los primeros meses. Lo que hice es diciembre y enero seguramente sean los peores meses y si todo se estabiliza, ese es el punto fundamental, si el plan de Milei realmente funciona, empezaría a ceder. Ojo, acá Javier Milei también lo advierte, para tener una inflación normal como un país, por decirlo de una manera, de una economía desarrollada, todavía se esperan 18 meses por delante. Como mínimo. Esperar lo que habíamos visto hace 10 Pero años en la Argentina. La pregunta, y esto lo vamos a incluir a Darío, ¿la gente aguanta 18 meses? Porque diciembre cerró con una inflación del 30%, corregime si... Aproximadamente. Va a ser así. Chicos, todo aumenta. Todo aumenta todos los días. Y los salarios no. Los salarios no, va a haber paritaria sin duda. Y ahí lo que hay que tener en cuenta es, imaginemos el combustible aumentó un 27%, ¿sí? 27% esta semana. Va a seguir aumentando el combustible, como bien decía Meli. Ahora, el combustible hace que toda la economía vaya para arriba, Sí. porque un país sin energía no funciona y todo se mueve, el transporte, la gastronomía, el textil, todos los Todo. rubros. Imaginemos un troncal, un caño, una tubería troncal donde el combustible empieza a presionar con los aumentos. Eso se va para las otras tuberías, entonces sigue aumentando todo el tiempo los precios. ¿Y qué pasa? Nosotros, las personas, somos las cañerías. O sea, hay que ver hasta cuándo resistimos. Porque, o revienta. Como bien decía, exactamente, Tucu, porque como bien decía Meli, 30, 20 o 25, ¿sí? En enero, febrero, marzo, la vuelta al colegio. No. Sí. O sea, hay que Ni ver... me lo digas, yo ya estoy esperando a ver cuánto me va a venir la cuota. Se habla de un 30 a un 50% de aumento para los colegios privados. En diciembre ya se sabía cuánto En era diciembre la ya se cuota de sabía. marzo.
Tenés que ver el mail de diciembre. Pero hay que ver si lo respetan en realidad, claro. porque en el medio pueden pasar pregunta. muchas cosas, capaz que Esa es la pregunta. Y te doy un dato más. Algunas escuelas hasta 250% interanual, febrero. Sí. Febrero 23 versus febrero 24. Y si la inflación sigue en estos niveles, si solamente tomamos el relevamiento de expectativas del mercado de noviembre a enero, ¿sabés cuánto da anualizada? ¿Cuánto da? Menos mal que estamos sentados, 430%. ¿Y cómo haces para una paritaria para tratar de alcanzar eso? ¿Cómo igualás? O sea, paritarias mensuales, o sea, ¿cómo se hace cláusula gatillo? Cláusula gatillo, paritaria, digamos, mensual o bimestral, porque hasta ahora eran trimestrales, acuerdos y recomposición permanente. El tema es que en algún momento hay que cortar esa inercia, claro, porque, como bien decía Meli, los precios estaban reprimidos, la economía estaba congelada, la inflación núcleo es mayor que la inflación general porque está desestacionalizada. Entonces, todo eso hace que estábamos viviendo, se los digo, una gran mentira. Una gran mentira pensando que podíamos comprar y los precios justos, te doy un dato, bebida primera línea, precios justos, 340 pesos estaba, semana pasada estaba 2.120. Esta semana 2.100, porque van bajando, porque no venden. Sino. Claro, empieza la estrategia también de algunos supermercados. Después de oferta y demanda, el cartelito que incluso esta cadena, la cadena francesa, también lo hizo en otros países, lo hizo en España, es decir, no compramos este producto por la suba, o tal marca por la suba excesiva. ¿Eso se puede seguir viendo? Sí, claramente. Fíjate un dato que pasó con el otro día. Agustina Maya estaba desde Mar del Plata recorriendo comercios y estaba con el tema de las verdulerías, ¿sí? Y estaba con el precio de la banana. Y ahí cuando estaba hablando con el comerciante le decía que estaba recibiendo el cajón de banana de 20 kilos, 27.000 pesos. Ese es un precio que hoy en el mercado central está entre 22.000 y 23.000 pesos por 19 kilos. O sea, el comerciante recibe un precio sin flete de 1.100, 1.200 pesos de costo y multiplica por 2. Claro. Históricamente multiplica por 2. ¿Qué pasa? Ese cajón de banana, si no lo vas vendiendo en el tiempo, ¿qué pasa? Lo vas vendiendo más barato. Entonces, digamos, tiene que ver con ir viendo qué estrategia los comerciantes van siguiendo, porque el alquiler lo tienen que pagar, si tienen un empleado lo tienen que pagar, los impuestos los tienen que pagar. Volviendo al combustible, ahora con este aumento del 27%, ya los precios son mucho más competitivos y alineados al resto del continente. ¿Por qué van a seguir subiendo? Van a seguir subiendo por dos motivos. El primer motivo es que, fíjate que esta semana la brecha cambiaria se empezó a estirar nuevamente. ¿Eso por qué tiene que ver? Por el efecto de que le frenaron, digamos, el DNU con las cautelares al presidente Javier Milei, con el tema del tratamiento y el espectáculo dantesco que dieron en el Congreso con la ley Ómnibus. Entonces, eso hace que las expectativas del mercado con una tasa de rendimiento negativa, plazo fijo versus inflación hace que las carteras se empiecen a dolarizar nuevamente. O sea, que los pesos vayan a los dólares, básicamente. Exactamente. Claro, con lo cual, si esa brecha se sigue ampliando, el dólar va a presionar, va a subir y el combustible se va a volver a tratar de acomodar sobre un precio histórico de $1, que es el precio que habitualmente tenía la Argentina. O sea, cualquier mini devaluación encubierta o no va a repercutir en el precio del combustible. Evidentemente el crawling peg de 2% de devaluación mensual, si no logran reducir el déficit fiscal, si no se aprueban las medidas en el Congreso, va a hacer que se agrande la brecha y pueda venir otra devaluación. Claro, en el punto este que estás diciendo, hablabas recién de Agustina Maya y lo veía ayer en la pantalla, que en un rato va a estar también con nosotros, entrevistando a un comerciante, a un gastronómico, y empezó a leer la carta y dice, no, salmón no tengo porque está tan caro que es imposible poner el precio del producto, o si compro tengo que comprar muy poquito, pero si la gente no me pide el plato, yo después lo termino perdiendo. Voy a pérdida. Lo mismo con el pulpo, entonces termina sucediendo también esto, que los comerciantes deciden no avalar esas subas porque son productos que están a un costo muy alto y dicen, mira, nosotros tenemos pesca acá que es fresca y con un precio accesible a la gente, bueno, a ver, no comes salmón rosado, pero tenés broto, tenés otras cosas que son riquísimas igual y sin embargo podemos seguir trabajando. Definitivamente, te doy un dato hablando del pescado y del salmón y de las cazuelas, vamos a suponer una cazuela de marisco, que lleva una cazuela de mariscos, arroz. Exacto. Arroz, primera marca, supermercado, 1 kilo doble Carolina, 5.000 pesos en una cajita de cartón. El mismo arroz, porque es arroz. Estamos hablando de doble Carolina, ¿sí? En 2 paquetes de una segunda marca reconocida,
cada medio kilo 1.500 pesos. 2.000 pesos de diferencia entre un paquete de cartón y 2 bolsitas. Explícame la diferencia, nadie la sabe. Cuando decíamos que la plata no alcanzaba, decíamos vamos a comer arroz todo el mes. Bueno, hoy ni arroz podemos comer. No es que es una realidad. Yo soy fanático del arroz, compro mucho y de repente pasé la cajita. Yo compraba las cajitas de los preparados por 700, 800 pesos. Esta mesa, cocinada. Y ahora estaba, la última vez que la vi en diciembre, estaba 2.500 pesos la misma cajita. Dejaste de comprarla, me imagino. La preparás. La vos. cajita, ahora lo estoy preparando yo. Bueno, pero además también hubo faltante durante mucho tiempo, porque el último mes, durante diciembre no lo encontrabas, encontrabas 2 o 3 variedades con suerte. Me ha pasado lo mismo de que la misma cajita que hablabas vos también lo buscabas, y eso también sucedía que en diciembre, recordemos, teníamos precios justos, todavía en ese momento estábamos en plena transición presidencial, y muchos supermercados, por ejemplo, lo que estaban haciendo es decir, no sabían qué iba a suceder mañana, ¿no? La incertidumbre era total, entonces muchos estaban en stock, muchos no se conseguía, entonces eso generó escasez en muchas góndolas, que sí, no se encontraban gaseosas, no se encontraban estos arroces, no se encontraban un montón de productos. El tema del café, ahora empieza a jugar este factor, es decir, bueno, está muy caro, prefiero no comprarlo y no convalido este precio, por ejemplo, para los consumidores, pero sí lo que va a pasar es lo que venían comentando recién en la mesa, si yo no puedo pagar una primera marca como lo hacía hasta antes, sí empiezan a pasarse a segundas, terceras marcas y encontrar la manera de poder sobrellevar los precios. Igual, vuelvo a lo que antes mencionabas, de que si va a impactar en el bolsillo de los argentinos, y lo que dicen desde el gobierno es que va a haber un piso muy fuerte, que los primeros meses van a ser muy fuertes, pero que la idea del gobierno es desde ese piso empezar a recomponer los salarios. Por eso también no quitaron todas las ayudas sociales, que decían, ¿cómo puede ser que Milei no haya quitado? Y al contrario, empieza a subir las asistencias sociales. Por esto mismo, porque se sabe que muy probablemente con un aumento de precios y con salarios congelados, empieza a impactar mucho en los números de pobreza, por ejemplo. Bueno, esperemos que se recompongan los salarios, porque si no, esto va a estar complicado. Vamos a darle un changüí al presidente. Y recién arranca. Prometió que lo va a hacer no tiene un mes. No, ni siquiera un mes. Ni un mes. En 4 días. Estamos todos ansiosos, ¿no? Porque la situación nada más. Pero bueno, vamos a prenderle una velita. Como dice. Ojalá que sí, ojalá que funcione. Exactamente. Y nos conviene a todos, ¿no? Que le vaya bien.